Bienvenidas, bienvenidos a la sesión número 8, última sesión del programa de Introducción a Product Management Verano Austral 2024. Hoy día vamos a hablar de iteración de producto. Mi nombre es Raúl Aliaga Díaz y estamos en febrero del 2024. Hoy vamos a ver varias cosas. Primero voy a comenzar con una introducción personal, como ha sido similar en todos los otros videos, por si se ven no en serio. Después vamos a hablar un poco de lo que han sido las sesiones anteriores, para quienes no han visto o necesitan refrescar muchas de las ideas que vimos en esa sesión y sobre las cuales vamos a construir alguna otra idea en esta sesión. Y después vamos a hablar en general de qué es lo que es una iteración de producto, cuáles son como las distintas perspectivas que uno puede encontrar en general, como en referencias de internet, etcétera. Y después vamos a tomar un poco de perspectiva para poder analizar y entender un poco mejor cuáles son las cosas que son subyacentes, importantes, esenciales para entender cómo trabajar en una iteración. Y después vamos a ver cómo esto conlleva a algunas decisiones que son las más difíciles de tomar en general desde una perspectiva de producto, trabajando en casos muy concretos y cómo eso lo podemos aplicar al producto en particular en el que se encuentran trabajando. Y muy brevemente lo que se viene después de esta última sesión. Entonces, bueno, mi nombre es Roberto Lega Díaz, ingeniero civil matemático, ingeniero civil computación de la Universidad de Chile, rancagüino, especialista en Product Management, diseño y producción de videojuegos, con amplia experiencia en videojuegos, fintech, computación científica y consultorías. He trabajado y vivido en varias partes, juego mucho Mario Kart, pero no soy tan bueno y me encanta aprender idiomas. Entonces, previously on Product Management. A grandes rasgos, la introducción que hicimos fue, bueno, de qué se trata todo esto. Hay muchas cosas que uno puede encontrar, qué visión, qué estrategia, qué los roadmap, qué priorizar cosas, etcétera. Pero algo que subyace a todo esto es la toma de decisiones y comienzo de lo que podríamos considerar en general un ciclo de producto. Muchas de estas decisiones están relacionadas con lo que significa la gestión de riesgos, principalmente sobre valor y costo desde el punto de vista de quién está emprendiendo, quién está innovando, quién está trabajando estas cosas, y los usuarios o clientes, donde a grandes rasgos abordamos estas cuatro grandes preguntas: si lo que estamos pensando podemos desarrollarlo, nos será valioso, le será valioso al cliente o al usuario y podrán usarlo. Y para trabajar eso vimos algunos frameworks de herencia industrial y también algunas cosas que son un poco más modernas. Hicimos un poco de doble clic en Opportunity Solution Trees y después pasamos a hablar de diseño de propuestas de valor, cómo enfocarse mucho más deliberada y específicamente en lo que es diseñar una propuesta de valor para un producto o servicio desde lo que son las distintas dolencias o los distintos beneficios que puede obtener un cliente con lo que nosotros estamos ofreciendo y los distintos trabajos para los cuales un cliente, como que por así decirlo, contrata nuestro servicio o nuestro producto y cómo eso lo podemos mapear a la propuesta de valor. Y bueno, ahí estudiamos un poco una referencia em, que bueno, sale en el video con un libro y con hartas buenas prácticas. Y después lo ampliamos un poco a trascender lo que significa el diseño de productos, a considerar que la experiencia de los clientes o los usuarios es más bien un servicio que integra muchas de las áreas de la compañía y que todo eso, por así decirlo, puede ser considerado como el producto y algunas maneras de cómo pensar eso también un poco más sistemáticamente. Y también hablamos un poco de lo que es el diseño de experimentos para poder ir validando alguna hipótesis respecto a cómo se diseñan específicamente estas propuestas de valor, estos servicios, y cómo uno puede, eh, gracias a una formulación científica, con análisis de datos, iterar de una manera un poco más confiable en esas cosas. Y después hablamos de requerimientos de productos, donde trascendimos un poco lo que pueden ser como lo que uno conoce en general, como los documentos de requisitos o los Product Requirement Documents, y lo vimos de una manera un poco más integral y cohesiva entre todo lo que puede estar pasando en las distintas etapas de trabajo de un ciclo de producto con distintas áreas
y las distintas necesidades y los distintos documentos y vimos una manera de trabajar eso también más sistemáticamente y con algunos ejemplos específicos en lo que son los casos de uso, o sea, perdón, la historia de usuario, con una referencia ahí de otro gran libro, es Story Mapping, y cómo poder entender el diseño de estos documentos de trabajo como una herramienta de colaboración esencial que tiene mucha flexibilidad, muchos propósitos y que mientras tengamos una definición clara de qué es lo que constituye que algo esté listo y cómo eso sirve al valor que tiene, lo que llamamos el definition of done y para dicho criteria, siempre vamos a tener algo concreto con lo que trabajar. Y después pasamos a la sesión de estrategia, donde vimos distintas maneras de concebir lo que significa una estrategia en general de estos distintos caballeros, Frey, Porter, Mintzberg y Rummel, y sustrajimos ahí distintos criterios para poder considerar cuáles son las cosas que son fundamentales en la estrategia, por ejemplo, de una startup o de una scale-up. Y después lo pudimos condensar también como en un definition of done de una formulación de una estrategia y de un validation criteria y cómo eso se puede aplicar iterativamente en lo que significa el despliegue de la estrategia y trabajar con ella y también al mismo tiempo iterarla en sí misma. Y después pasamos a hablar de priorización, donde vimos como las consideraciones básicas que uno puede pensar en un contexto de priorización y después cómo eso se mapea a estos distintos frameworks que nos invitan a calcular ciertos score con distintos criterios para las cosas que estamos trabajando y poder así, por así decirlo, rankear o ordenar las cosas para poder priorizar y después lo tomamos con una perspectiva un poco más concreta y considerando bajo este como concepto paraguas de urgencia algunas cosas que no están cubiertas por estos frameworks usuales y cómo eso se puede relacionar con las cosas que uno tiene que hacer para balancear lo que significa el valor, el costo de la iniciativa y poder eventualmente hacer una priorización. Pero que después nos dimos cuenta, bueno, para poder trabajar eventualmente una medición de lo que significa el costo y el valor, tenemos que entrar a pensar en números. Y para ello, en la sesión de Analytics vimos conceptualmente cuáles son como todas las cosas que pueden estar relacionadas en lo que significa el trabajo de Analytics y que en cierto modo subyacen a todo lo que hemos estado trabajando y conversando hasta ahora, que eh, podríamos decir de que nosotros buscamos en el contexto de Product Management tomar decisiones para aprender a gestionar riesgos, diseñar productos y servicios de forma colaborativa, estratégica y bien priorizada. Y todo eso está soportado por datos, por números, por analytics de una u otra manera. Pero que para poder trabajarlo eso implica tener, por ejemplo, definiciones claras y muy explícitas respecto a, bueno, las formulaciones, las cosas que nosotros hacemos. eh, Cómo los vamos a considerar como suficientes y que nos son útiles para poder trabajar con estas cosas. Entonces definimos un definition of done, un validation criteria para trabajar con métricas, con analytics. Y eso nos lleva hablar en lo que es la iteración de producto, porque hasta ahora, bueno, hemos visto como el viaje desde el principio de lo que uno puede considerar como en un ciclo, desde el discovery hasta lo que puede ser como ya pasando por el diseño, el desarrollo, pero de manera relativamente ligera en lo que es el desarrollo, centrándonos en lo que es la parte de producto, en lo que es la interacción con los requisitos y la priorización de lo que hacemos en función de, por ejemplo, criterios estratégicos, framework de priorización soportado por Analytics, que muchas veces cuando, por ejemplo, estamos en un comienzo de un producto o con cosas nuevas, esos pueden ser como, esos datos pueden ser relativamente insuficientes y que también requieren, por ejemplo, una instrumentalización, etcétera. Y que, bueno, ahora que ya nos acercamos como al final, es como, bueno, si tengo algo que lo puedo medir más o menos no, y qué pasa con esto, o sea, qué significa esto de iterar. Entonces, por ejemplo, si vamos a buscar lo que hace así como ya, bueno, iteración de producto, eh, las referencias que podemos encontrar, bueno, hablan de em, iterar continuamente lo que significan las distintas fases del ciclo de desarrollo de producto. Por ejemplo, en este esquema está definido como
diseño, desarrollo y testeo y hacerlo así continuamente sobre este producto que está representada como en esta línea de colores. Otra manera de verlo es como em, distinguiendo lo que es la etapa de planificación inicial y después haciendo este ciclo en donde uno está como planificando, haciendo un análisis, diseño, implementando, desarrollando, testeando, evaluando, y eso se está haciendo continuamente. Y con una patita en lo que es el despliegue, el deployment de lo que estamos haciendo, y que eventualmente eso no está visto ahí, por ejemplo, en el esquema, pero eso puede generar, por ejemplo, alguna analytics, puede ser como un input que se toma en la parte de evaluación y en la planificación y requerimientos de lo que pueden ser como más iteraciones. Y eso nos recuerda, por ejemplo, un clásico ciclo llamado PDCA, que puede ser también como, bueno, conocido para varias personas que pueden estar viendo esto, pero que eh, en general es como una unidad mínima de trabajo eh, o de como ciclos de trabajo que uno puede considerar de forma iterativa, donde uno dice como, bueno, tengo una hipótesis o un plan y lo ejecuto, veo o chequeo lo que son los resultados de esa ejecución y en función de eso yo tomo una decisión o lo evalúo o lo priorizo o lo incorporo de alguna u otra manera en lo que es el plan. Y que dependiendo, por ejemplo, del contexto, este ciclo tiene distintos matices, distintas aplicaciones. Eh, y, por ejemplo, está también una referencia que encontré que la comparto como por motivos de pirotecnia, que, por ejemplo, Gartner tiene un framework de product management que de todas maneras igual está como centrado más como lo que puede ser como la producción de cosas tangibles y, y lo que podríamos llamar como product category management, más bien. Y, y esto es algo que es relativamente no transferible muy directamente a lo que son los ciclos, las iteraciones de producto de software, pero que algunas veces son como útiles como referencias para poder, por ejemplo, complementar o suplementar a veces los criterios, los ciclos que uno puede estar diseñando para su propio producto en función de las distintas aristas o cosas que hacen único lo que estamos haciendo. O sea, por ejemplo, si estamos trabajando en un software SaaS que tiene, por ejemplo, una parte importante de operaciones o de contenido, em, donde se requieren, por ejemplo, algunas cosas tangibles, entonces algunas de estas ideas del mundo más tangible también como que se pueden traducir a cosas importantes en lo que estamos haciendo y no solamente desarrollo de software y diseño, que es como lo que suele hablarse como muy tradicionalmente, así como diseño de producto y desarrollo. A veces solo diseño y desarrollo. Entonces, bueno, todo esto es profundamente abrumante, confunde y puede decir como, bueno, pero a ver, ¿cómo nosotros hacemos sentido de eso? Entonces, como ha salido ser como el tono de estas sesiones, vamos a tomar un poco de perspectiva y vamos a recordar em, cómo era lo que nosotros estábamos viendo desde el punto de vista de lo que significa el ciclo de desarrollo de producto. Entonces, si recuerdan, en una de las sesiones, en la de Product Requirements, nosotros hemos visto, bueno, uno puede modelar así muy a grosso modo el ciclo desde el punto de vista de, bueno, al principio está el discovery, después tenemos la etapa de diseño, desarrollo, QA y lanzamiento, donde hay distintas preguntas que son como fundamentales que nos hacemos y con las que nosotros buscamos entender bien dónde está el valor, cuán costoso puede ser y trabajar todas las aristas que pueden estar en este sistema complejo. Pero, por ejemplo, una crítica legítima que uno puede hacer como a este ciclo, puede decir como, bueno, estamos hablando de producto y que es una mirada, digamos, complementaria o más valiosa, más pertinente que la visión de proyectos para trabajar ciertos productos o ciertas iniciativas de software, cierto emprendimiento, etcétera.
¿Y por qué no puedo concebir, alguien podría preguntarse, todo esto como un gran proyecto? Desde el comienzo de lo que es el discovery hasta lo que es el lanzamiento. ¿Por qué no considerar esto? Bueno, esto es un proyecto y eventualmente, si es que esto itera, si es que nosotros vamos a decir, bueno, vamos a hacer este proyecto y una vez que está hecho ese proyecto, digamos un ciclo de lo que llamamos el ciclo de producto, entonces después el resultado de ese proyecto generará, bueno, ciertos findings, cierta evidencia, cierto feedback, etcétera. Y eso se toma como input de lo que puede ser un nuevo proyecto y un nuevo ciclo de trabajo es simplemente otro proyecto. Entonces, em, el tema es que cuando nosotros lo miramos así, la, el enfoque de lo que son los proyectos es lograr terminar lo que estamos pensando o lo que estamos haciendo dentro de lo que son las restricciones presupuestarias, usualmente de tiempo y plata. Y Y respecto a los objetivos, estos usualmente como que vienen dados o vienen definidos y uno tiene que cumplir los objetivos y uno solamente se pregunta el cómo cumplir esos objetivos, pero todo el trabajo de lo que significa definir esos objetivos está relacionado con el valor. Y después, por ejemplo, cómo uno lidia con toda la que los resultados de lo que uno hace con respecto al objetivo, cómo ejecuta ese objetivo. Eso también está relacionado con el valor, es el tener evidencia, por así decirlo, la hipótesis de valor que uno tiene. Y usualmente cuando uno tiene una mirada estrictamente de proyecto y sobre todo en un contexto de desarrollo de software donde hay una cultura de, por ejemplo, hacer lo que el cliente pide, sin preguntarse, por ejemplo, si lo que él le es más valioso. Entonces, todas esas perspectivas suelen no tener la misma prioridad que simplemente como desarrollar y trabajar. Y por ende, cuando uno está en un contexto en donde esa mirada sí importa, por ejemplo, si uno tiene un equipo en donde y está trabajando un producto propio, pero todo ese equipo está con toda su experiencia formada en lo que son, por ejemplo, una boutique de software, una empresa de desarrollo de software, de outsourcing, donde a ellos les piden, haz esto, ellos lo hacen, lo entregan y se olvidan, donde trabajan en un proyecto. Entonces, todo lo que significa el trabajo y la interacción, la colaboración con las distintas cosas que hay que hacer, que están relacionadas con averiguar el valor, les pueden ser como muy eh, extrañas, muy eh, ajenas. Y nosotros, la premisa con la que estamos trabajando es que si nosotros apuntamos a tener un valor, o sea, un trabajo más deliberado con lo que es el valor, entonces hay algo que vale la pena ahí de balancear y de trabajar y de lograr colaborativamente en lo que son esas otras áreas. Entonces, una visión donde esas partes que están como al costado de lo que es el desarrollo, hay que darle una importancia, hay que darle una prioridad. Y, y en ese sentido, una pregunta difícil es, bueno, pero ¿cuánto tiempo nosotros vamos a dedicar a estas cosas? Porque, por ejemplo, cuando uno tiene los objetivos que están dados y uno tiene que simplemente preocuparse del proyecto de desarrollarlo y después quizá como hacer algo de QA, entregarlo y listo, y uno no vive las consecuencias de lo que se lanzó. Entonces, por así decirlo, el proyecto coincide, o el tiempo del proyecto coincide específicamente con lo que es, por ejemplo, el tiempo de desarrollo. Y uno puede pensar, bueno, tenemos distintos ciclos de desarrollo por ejemplo, hay toda una visión iterativa de lo que significa el desarrollo mismo, en donde uno puede tener un montón de iteraciones ahí dentro de lo que es el desarrollo y uno puede tomar, por ejemplo, todo lo que es el conocimiento y la experiencia del mundo ágil y el valor que implica trabajarlo iterativamente dentro de lo que es específicamente el desarrollo. Y todo eso está súper bien. Pero se queda un poco limitado cuando empezamos a decir, bueno, pero si hacemos el ejercicio de pensarlo como producto, ¿qué pasa con estas cosas que están a los lados? ¿Cómo nosotros podemos decir, bueno, cuánto tiempo le vamos a dar? Y ese tiempo está fuertemente subordinado a lo que está
está, por así decirlo, presente dentro de lo que es el largo del ciclo completo. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si el ciclo completo de lo que es, por ejemplo, Discovery hasta lanzamiento es del orden de un día? O si es una semana, si es un mes, un trimestre, un semestre, un año, 3 años, 5 años. En ese sentido es importante hacerse esa pregunta. O sea, por ejemplo, al rango de un día, por ejemplo, uno puede decir como, bueno, ¿qué tanto se puede hacer en un día? Y bueno, de hecho hay muchos lugares, muchos productos que funcionan con, por ejemplo, ciclos completos de lo que es un ciclo de trabajo de producto al día. Y, por ejemplo, bueno, obviamente no para todas las cosas, pero sí para algunas, en donde dicen, bueno, hay ciertas cosas que nosotros vamos a estar como trabajando día a día y literal que algo que piensan en la mañana durante las primeras horas del día de trabajo pasa por una iteración de diseño y desarrollo y de testeo y de lanzamiento, de despliegue y de ver los resultados dentro del mismo día. Por ejemplo, sitios donde muchas de las ideas de lo que uno puede hacer pueden ser como muy mínimas, pero dado el volumen de uso que tienen, esos productos, uno puede generar tanto como ideas chiquititas que pueden tener un impacto grande. Pasan, por ejemplo, en productos supermasivos, por ejemplo, en Facebook, en Booking. Hay muchos de estos trabajos que alcanzan el ciclo de un día y en donde dicen como literal en la mañana se nos ocurre algo, lo trabajamos, lo diseñamos y lo desarrollamos durante el día, sale a despliegue a media tarde y ya por la masividad de los usuarios, tú puedes tener como evidencia muy importante, muy contundente de cuál puede ser el valor de lo que hiciste al final del día y con eso como decir, bueno, esto fue y ahora estos son como los insights que nos llevamos para mañana y probar como otra nueva idea y así. Y eso, por ejemplo, se puede ir anidando en lo que son algunas otras iniciativas que pueden ser de más largo aliento. Pero, por ejemplo, para muchas cosas que son de cara a los clientes, por lo menos me consta de Booking, conozco varias personas que trabajan ahí y comentando. Por ejemplo, muchas de las iniciativas, salvo que hagan, por ejemplo, algunas cosas nuevas o como de cara a algunas veces con los hoteles, con los mercants, esas pueden ser quizá del orden de un trimestre. Pero todo lo que es como de cara a los clientes son ciclos siempre muy cortos, o sea, nunca nada supera un trimestre. Algunos proyectos, algunas iniciativas, sí son proyectos, son cosas así, que trabajan a escalas más grandes, pero por ejemplo son como de cosas ya más internas, de desarrollo, de cuestiones como resolver deuda técnica, etcétera. Pero todo lo que es como de cara a los clientes tiene ciclos bastante cortos y también lo hacen deliberadamente así, como no nos vamos a extender más que esto porque no tiene sentido para mucho de lo que están haciendo. Entonces, por otro lado, si nosotros tenemos, por ejemplo, muchos productos de lo que puede ser, por ejemplo, la experiencia en general de la gente que trabaja en software, los puede considerar por ejemplo, que su ciclo de desarrollo es del orden de entre 2 semanas a 6 semanas. Por ejemplo, muchas veces hay muchos equipos que trabajan, por ejemplo, con metodologías ágiles como Scrum, en donde tienen sprints, que son como le llaman al ciclo de desarrollo, de 2 semanas y en 2 semanas ellos parten como con un conjunto de cosas que se comprometen a hacer y tienen una nueva versión del producto, del software, al final de esas 2 semanas que cumple ciertos criterios. Y eso, bueno, eso pueden ser 2 semanas, 3 semanas, puede llegar hasta 6 semanas. Por ejemplo, ahí cuando algunas personas trabajan, algunos equipos con la metodología Shape Up de esta gente de Basecamp, que ellos hablan de, por ejemplo, considerar no como tan al detalle como en Scrum, donde uno tiene que hacer como la user story, como averiguar la estimación y cuánto se compromete y todo eso, sino que lo consideran como una forma más integral en lo que llaman como esta apuesta y ahí en la metodología ShapeUp argumentan por qué un largo ideal son 6 semanas y con otras 2 semanas de lo que llaman como Slack y que consideran, por ejemplo, ciclos completos de lo que son 8 semanas para el trabajo y todo eso. Entonces, cuando uno dice, ya, bueno, tenemos 6 semanas, por ejemplo, y estamos dentro de lo que es ShapeUp,
eh, dentro de esas 6 semanas, cuánto nosotros vamos a invertir en lo que son las distintas aristas de esta cuestión. Y por ejemplo, cuando uno está pensando en lo que son, por ejemplo, un equipo de 2 semanas, que tiene su sprint de 2 semanas, versus uno que tiene 6 semanas, lo que puede ser las distintas etapas de lo que es como discovery, diseño o QA y lanzamiento, dependiendo de la naturaleza de lo que uno está haciendo, pueden tener como distintos pesos. O sea, si nosotros estamos haciendo algo que tiene, por ejemplo, mucha incertidumbre porque es muy nuevo y es muy de cara a los clientes, uno podría querer decir como, bueno, hay que hacer mucho discovery, hay que hacer mucho diseño, mucho user research, mucho testing y por ejemplo, en el contexto de 2 semanas podría ser muy poco. Entonces, por así decirlo, ellos quizá viven con otros ciclos que interactúan con los ciclos de desarrollo en donde eh, los ciclos de desarrollo se mantienen de 2 semanas, pero por así decirlo, dado que ciertas actividades de user research, etcétera, van a tomar por lo menos 4 semanas o 6 semanas. Entonces, en la práctica, el, el desarrollo completo, si uno lo mira como producto, toma mucho más tiempo que esas 2 semanas, independiente que la iteración de desarrollo sean 2 semanas. Entonces ahí uno puede empezar así como, bueno, dada la naturaleza que estamos haciendo, el ciclo natural de nuestro producto es más largo. Y por ejemplo, en ShapeUp, por distintas razones, ellos dicen de que cualquier cosa que valga la pena hacer está como dentro de ese orden de 6 semanas, por eso como que son tan categóricos y tajantes con eso. Cualquier cosa como que sea más chica probablemente no mueve la aguja, y cualquier cosa muy grande implica mucho riesgo, más grande que 6 semanas. En general yo estoy de acuerdo con esa premisa, pero ello viene de un producto muy específico que tienen ellos, en donde por distintas razones les calzan esas 6 semanas. Yo no creo que aplique como a todos los distintos productos. Entonces uno tiene que volver a tomar una perspectiva y decir, bueno, ¿cuál es, dadas las, por ejemplo, los fuerzas externas a lo que nosotros estamos haciendo, cuál es como el ciclo natural de lo que significa el producto y cómo nosotros podemos diseñar algunas cosas de lo que es la iteración completa e iterativa dentro? Y por ejemplo, pasando ya de lo que fue la primera perspectiva, que fue como del orden del día, a lo que son como varias semanas, hay algunos que pueden ser como de mucho más tiempo, pueden ser del orden de 6 meses, pueden ser del orden de un año, en donde, por ejemplo, a medida que uno más se aleja de lo que es como estrictamente e-commerce y pasa más como a productos que hacen como cosas concretas y en donde se tiene que ya meter con el mundo real y con, por ejemplo, em, con hardware o con dispositivos físicos, etcétera, usualmente los ciclos intrínsecamente se alargan. Ya meter como otras consideraciones, por ejemplo, como contenido, operación, etcétera, alarga intrínsecamente los ciclos de producto. Pero, por ejemplo, si uno trabaja en alguna instancia, por ejemplo, como telecomunicaciones o, o lo que puede ser, por ejemplo, Internet of Things, donde hay mucho hardware involucrado, mucho trabajo con red, etcétera, en donde muchas veces hay ciclos de trabajo externo y cierto como camino crítico de todo lo que implica el trabajo, que por mucho que uno quiera, la cadena de dependencias para lograr ciertas cosas eh, no es menos de 6 meses y puede ser como entre 6 a 12 meses. A veces, por ejemplo, en otros sectores en donde eso puede pasar y no por restricciones, por ejemplo, muy tangibles, es en fintech o en banca, en donde muchas de las regulaciones son las que impiden que ciertas cosas avancen muy rápido. Entonces, por así decirlo, uno tiene que interactuar en un ecosistema donde hay muchos agentes con los que uno que está trabajando y tiene que trabajar ciertas cosas como de interoperabilidad. Y uno dice, bueno, tenemos tal iniciativa y nosotros vamos a trabajar, digamos, este producto, pero este producto tiene que interactuar con tales bancos y con tales entes reguladores y con tales cosas, y cada uno de ellos tiene como sus propios tiempos. Y por ejemplo, si cada uno de ellos toma del orden de un mes y tiene que seguir una secuencia de, que un mes es rápido todo esto, pero son 6 y tiene que seguir una secuencia en donde uno no puede como avanzar cosas en paralelo. Entonces ya el solo hecho de tener que interactuar como con 6 stakeholders en secuencia, donde cada uno toma un mes, eso ya te da 6 meses.
Y 6 meses es generoso, o sea, generoso en lo corto, porque puede ser mucho mayor, puede ser, por ejemplo, un mes, usualmente rápido, si tú consideras que puede ser, por ejemplo, 6 a 12, o sea, perdón, entre 6 y 8 semanas. Entonces eso te lo alargan como entre 6 y 9 meses y 12. Entonces, por ejemplo, hay algunos sectores en donde, por ejemplo, telecomunicaciones, banca, etcétera, en donde el ciclo intrínseco por la naturaleza que están haciendo va a ser largo. Va a ser el orden de 6 meses, 9 meses, un año. Y si bien uno, por ejemplo, para muchas de las cosas que está haciendo en cada una de estas etapas, por ejemplo, discovery, diseño, desarrollo, QA, lanzamiento, puede hacer iteraciones más chicas, el ciclo de vida natural del proyecto, perdón, del producto que nosotros estamos trabajando, eh, va a ser intrínsecamente largo y uno tiene que trabajar con eso. Entonces, en síntesis, diferentes productos tienen diferentes ciclos. Entonces, si uno dice ya, vamos a pensar que, para pensarlo como de manera general, que este ciclo completo hay un largo del ciclo, según el producto. Entonces, la pregunta de cuánto tiempo invertir en el resto de las etapas dentro del ciclo son preguntas que uno podría llamar bien a porcentaje, de decir como, bueno, cuánto porcentaje y en cierto modo como cuánta prioridad nosotros le damos a esta cuestión. Entonces, nosotros nos vamos a preguntar, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en un startup que está recién comenzando, en donde el equipo es muy chiquito, son los founders, puede ser, por ejemplo, una, dos, tres, cuatro personas, y están trabajando con un seed funding y dicen, vamos a hacer tal y tal cosa. Y el largo del ciclo según el producto lo vamos a dejar como abstracto, o sea, porque como vimos, dependiendo de cosas, puede ser distinto el largo. Pero si pensamos estrictamente desde el punto de vista, bueno, somos una startup que está recién comenzando, en donde tenemos mucha incertidumbre, donde hay muchas cosas que tenemos que averiguar y estudiar para poder entender mejor cuál puede ser como el germen de una propuesta de valor que vale la pena hacer crecer para encontrar product market fit. Entonces uno diría, bueno, en ese contexto, en la etapa de discovery, que nosotros decíamos, bueno, ahí es donde uno busca sistemáticamente reducir los riesgos. Entonces, ahí valdría la pena meter mucho tiempo. Uno podría decir a priori, o sea, que la mitad del tiempo lo vamos a meter en Discovery. Y, y otra cantidad importante de tiempo que uno podría decir es fundamental es en lo que es el lanzamiento. O sea, sea lo que sea cuánto se demoró en hacer algo, eh, el hecho de ponerlo delante de los usuarios, delante de los clientes y recibir feedback es algo que también vamos a colocar en alta preponderancia, entonces vamos a decir como, bueno, entre estos dos, así, la mitad se va a llevar Discovery, 30 lanzamientos. Esto es para fijar ideas, porque por ejemplo uno puede decir como, bueno, entre los dos queremos que se lleven un 80, así como para hablar de 80-20, algo como medio Pareto-like. Y entonces uno podría decir como, bueno, no, pero dado lo mío, al revés, como 30 en Discovery, 40 o sea, 50 en hablar con los clientes, está perfecto, o 40-40 los dos, pero vamos a, por ejemplo, que entre los dos sumen 80. Y en el resto, vamos a dividirlo, por ejemplo, en 10, 5 y 5. También es para fijar idea, como que podríamos decir, bueno, si queremos hacer algo como Pareto-like, vamos a decir ya la etapa de diseño, desarrollo, QA, le vamos a dar 20% en suma. O, por ejemplo, guardando un poco los órdenes de magnitud que estamos hablando, dado que Discovery, diseño y QA y lanzamiento se acercan a lo que es de cosas de cara al cliente. Y uno dice como, bueno, tenemos tanta incertidumbre, vamos a hacerlo como Pareto de otra forma, así como la suma entre Discovery, diseño, QA y lanzamiento se va a llevar 80 y desarrollo se va a llevar 20. Por ejemplo, en algunos productos hace sentido eso. Algunas personas consideran como el diseño parte del desarrollo, entonces uno podría decir como, ya, mira, y QA también lo consideran parte del desarrollo, entonces podríamos decir, ya, vamos a colapsar como todo esto en ese 20% y el resto se lleva al 80%. Mira, tenemos un comentario aquí. En el ciclo de producto, ¿cómo me protejo como proveedor en cuanto a costos ante cosas que no puedo controlar? Uno puede definir tiempo de desarrollo porque conoce su propio equipo, pero nos pasa a veces que el poder avanzar en un componente se requiere que el cliente o uno de sus proveedores lideren un servicio, por ejemplo, un API, pero demora demasiado. Claro. Bueno, esto
dentro de lo que es la iteración de producto, estas preguntas de cómo distribuimos el tiempo son, bueno, tienen su importancia, su contexto, y no necesariamente se hacen cargo específicamente de esa pregunta. O sea, digamos, eso tiene más que ver como con un contexto de cómo lidiar con ciertas contingencias, con cierta urgencia respecto a lo que estamos haciendo. Y una vez que uno lidia con eso puede tener un impacto en lo que estamos haciendo y nosotros lo incorporamos de alguna manera. Entonces, por ejemplo, en un comienzo, dependiendo de lo que es la relación con un cliente, o con una persona, un equipo, una entidad con la que uno colabora, uno puede tomar algunos resguardos a priori, de decir como, bueno, tales cosas que dependen de nosotros tienen tales compromisos, pero las que no tienen o sea, si tales plazos, tales compromisos, tales, etcétera, están comprometidos, pero sufren algún problema por algo que no depende de nosotros. Entonces eso está, digamos, fuera de discusión, etcétera. Y eso como que alguna de esas precursiones uno las toma antes. Y usualmente en lo que en la relación contractual ahí uno las puede tener. Pero una cosa es lo que dice el papel y el inicio, y otra cosa es lo que pasa en la práctica después. Entonces, por ejemplo, uno puede decir como al principio, oye, si algo no depende de mí y esto se atrasa, esto, digamos, no es mi problema. Al principio probablemente te van a decir como, sí, sí, por supuesto, y te van a firmar. Eso no quita que después cuando estén donde las papas queman, eh, pasa algún problema en donde hay un tercero que se atrasa y no provee como su input a tiempo para lo que uno está haciendo. Y, y por lo tanto uno tiene que hacerse cargo de lidiar con ese problema igual. Y es como que te dice, sí, yo sé que te firmé esa cuestión que no depende de ti y está bien, pero necesitamos de alguna manera lidiar con esto igual. Entonces, lo primero, como el resguardo, es por lo menos anticipar de que ciertos problemas van a pasar y por lo menos establecer de que uno fue capaz de anticiparse a esos problemas. Entonces, eso es como el principio. Pero después uno tiene que buscar alguna manera hacerse cargo, igual, de esas contingencias. Y por lo menos lo que ha sido mi experiencia es como muchas de esas contingencias que pueden ser como frecuentes o que, digamos, no importando qué es lo que uno haga, digamos, no van a cambiar. Entonces uno necesariamente diseña, por así decirlo, todo lo que es el proceso de trabajo y subordina, digamos, la definición de algunos ítems en función de eso. O sea, por ejemplo, lo típico es que si tú sabes de que ha dado una fecha, la gente te entrega las cosas con un 10, 15, 20% más de tiempo. O sea, si una cuestión tiene que estar en una semana, se atrasan un día, ¿cachai? Entonces tú en lo que son tus propias planificaciones le vas metiendo ese tiempo ex ante. Eso es algo, digamos, típico. Otra cosa que suele pasar es que, por ejemplo, cuando hay algunas cosas que a nivel de arquitectura, por ejemplo, en este caso me gusta el ejemplo de la API, que por ejemplo tú estás interactuando con una API externa, por ejemplo, eh, y tú necesitas esos endpoints para poder lograr ciertas cosas con tu aplicación y etcétera. Y por razones, la gente que tiene que proveer esa API suele no proveerla y etcétera. Entonces, por ejemplo, algo que suele hacerse es que uno establece la necesidad de crear, por ejemplo, una especie como de mirror de esa API. Y uno dice como, mira, ¿sabéis qué? Por ejemplo, dependiendo de las consideraciones, cuando eso provee como ciertos datos, tú puedes decir como, ¿sabéis que necesito un dump de los datos, por ejemplo, de un mes típico? Y yo los voy a colocar en una API que, digamos, va a ser como espejo de esta otra. Y para validar lo que nosotros estamos haciendo, de manera desacoplada de tener esta integración con eso, esto va a seguir un curso que depende explícitamente de mí. Y eso es algo que, por ejemplo, tú puedes negociar con tu cliente después de que ya pasó varias veces. O sea, si tú durante 3 iteraciones te hiciste cargo de que no te entregaron la API a tiempo, e hiciste malabar y te quedaste hasta tarde, etcétera, digamos, pusiste tu lado de colaboración con el cliente,
Ya para la cuarta vez tú puedes decir, ¿sabéis qué? Nosotros no podemos seguir dependiendo de esto. O sea, esto siempre va a pasar. Y si nosotros queremos tener esto en control nuestro, nosotros para poder validar y entender que esto está bien, tenemos que desacoplar estas cosas. Entonces, eso, digamos, poner de tu lado como negociando, está bien, el acuerdo es distinto, pero te banco, te ayudamos, pero si es que llega a pasar de nuevo, nosotros tenemos que considerar como un cambio a lo que estamos haciendo, a nuestra relación de trabajo, el desacoplar estas cosas que no dependen de nosotros. Y desacoplarlo ya sea en la expectativa, en la validación de las cosas, en la definición de las cosas, pero ese es como un enfoque, es decir, como yo no puedo comprometerme a algo que no depende de mí, pero quiero ofrecerte una alternativa para poder trabajar igual. ¿Cachai? Entonces, en el caso del API es como vamos a hacer un espejo, vamos a hacer una iniciativa chiquitita donde vamos a validar de tal manera y lo que significa la etapa de lo que es la validación, etcétera, corre en un carril aparte y eso no está dentro de nuestra colaboración. Entonces, eso es como una manera de irlo gestionando, como de incorporarlo de manera ágil, como dentro de lo que es el caos mismo de lo que es el desarrollo de software en general. No sé si te sirve ahí como esa referencia, Pablo. Pero bueno, voy a continuar con esto acá. Entonces, si estamos pensando en una startup que está buscando Product Market Fit, nosotros podemos hacernos la pregunta de, bueno, si ya hay un producto que está como en una etapa larval, germinada, donde se produce valor para ciertos usuarios y la cosa está andando, eh, pero nosotros ahora queremos decir, bueno, ¿cómo vamos haciendo crecer este producto para encontrar el product market fit? Ya no tenemos tanta incertidumbre, seguimos teniéndola, pero no tanto, porque, por ejemplo, tenemos un conjunto de usuarios muy, muy apasionado que está contento con lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo distribuimos estos tiempos? Uno podría decir como, bueno, en general, una cosa ecuánime podría decir como, bueno, son todos iguales. Dependiendo de la naturaleza del producto que estamos trabajando, algunos van a ser eh, quizá más relevantes que otros. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una herramienta SaaS, donde hay mucha interacción con los usuarios y que son, por ejemplo, flujos de trabajo que son como relativamente estándar. Quizá la etapa de diseño no es tan heavy porque nosotros estamos con ciertas cosas relativamente ya estándar, pero la parte de lo que puede ser, por ejemplo, QA o el lanzamiento de cara a los clientes y como analizar cómo lo que nosotros vamos haciendo va teniendo distintos feedback y se va usando de manera distinta y cómo vamos ajustando, tuneando cosas, eso puede ser más relevante. Pero en otros casos, por ejemplo, puede ser un producto, por ejemplo, de entretenimiento, donde, por ejemplo, las métricas o lo que uno va midiéndolo para lanzar, como que son relativamente estándar, no hay como tanta variación. Entonces, por ejemplo, la etapa de lanzamiento está como súper operacional y una vez que se lanza, uno va a saber cuáles son las métricas que quiere ver y no hay mucho que trabajar o que aprender en esa parte. Entonces, si está mucho más operacional, puede que se tenga que trabajar un montón de cosas en diseño, en donde uno está creando algo nuevo, uno tiene, por ejemplo, una pata de creación de contenido que también tiene alta incertidumbre, entonces quizás se lleva un poquito más. Pero a priori uno podría decir como, bueno, cuando estamos buscando Product Market Fit, como que dependiendo de las circunstancias, como en estas cosas es más o menos igual de valiosa o de importante, pero dependiendo de las consideraciones vamos a hacerlo de manera distinta. Entonces, por ejemplo, algo que se me queda en el tintero en el caso anterior, pero por ejemplo, si estamos en una startup comenzando y estamos hablando de que el ciclo es del orden de un mes, entonces eso significa de que con estos porcentajes uno tiene que decir, eh, yo me voy a gastar 5% de ese mes en desarrollo. O sea, si uno es como de un background de software development, de desarrollo de software, si uno es computing, uno dice, bueno, yo quiero desarrollar, pues, pero si uno dice, bueno, el desarrollo quizás es como lo menos importante en esta etapa, o tiene que ser muy ligero y nada que uno pueda como querer comprometer demasiado, entonces uno te quiere gastar como solamente 5%, o sea, es poco más de un día. Entonces, el resto del peso tiene que estar en eh, hacer el discovery y hacer la parte del lanzamiento. O sea,
Eso es algo con lo que uno tiene que vivir y eso es algo que, por ejemplo, muchos emprendedores que tienen un trasfondo de software, como que cometen hay como un traspié de decir como, bueno, yo quiero programar, yo quiero desarrollar y muchas veces es como, ya, bacán, todo súper bien, a ti te gusta programar, te gusta desarrollar, pero para lo que estás haciendo, eso no es necesariamente lo que agrega más valor, lo que te permite disminuir la mayor cantidad de incertidumbre en lo que estás haciendo. Y terminas haciendo un montón de cosas que pueden ser técnicamente muy entretenidas, muy desafiantes, muy bien hechas, pero que no necesariamente te acercan a poder entender lo que estás haciendo. Entonces, es algo con lo que uno tiene que vivir. Y por ejemplo, cuando uno está buscando Product Market Fit y uno está como con iteraciones de, por ejemplo, supongamos estas 2 semanas, entonces 2 semanas son como 10 días hábiles. Entonces, eso significa que un 20% significa 2 días, o sea, por así decirlo, de las horas humanas que uno puede tener para ese ciclo. Un 20% van a ser gastadas, por así decirlo, en lo que es el desarrollo mismo, 2 días. Y hay como un 20% que tiene que invertirse, por ejemplo, en QA, en otro 20%, otros 2 días en lo que es el lanzamiento, 20% en discovery y diseño. Y por ejemplo, yo he trabajado con varios equipos multidisciplinarios donde, por ejemplo, hay no sé, un product manager, uno o dos diseñadores y varios desarrolladores de software. Y por ejemplo, en un contexto en donde tienen esto, digamos, 2 semanas, 10 días, y efectivamente invierten 2 días desarrollando, o sea, como si uno mira en rigor cuánto invirtieron, fueron 16 horas desarrollando software, pero por ejemplo, hubo una inversión muy grande de tiempo participando colaborativamente en el discovery, en el diseño, o por ejemplo, el equipo no tiene un QA dedicado o un equipo de QA dedicado por ejemplo, 2 días, 20% fue invertido en lo que significa debugging, testing, sobre todo, por ejemplo, cuando uno tiene cosas mobile, uno tiene que testear con muchos devices, con versiones del sistema operativo. Entonces, eso puede ser como bastante consumidor de tiempo. Y después en lo que es el despliegue y empezar como a probar con usuarios. Usualmente, por ejemplo, hay de repente un lag en eso, pero por ejemplo, con algunos equipos que son como relativamente ordenados con eso, uno dice, bueno, nosotros vamos a lanzar hoy, pero nosotros no vamos a ver las métricas de lo que estamos haciendo quizás hasta como 2, 3, 6 semanas. Pero, por ejemplo, en la iteración de trabajo en que estamos hoy día, hay un par de días donde nosotros podemos ir a ver los insights, lo que está pasando de lo que hicimos hace 6 semanas. Entonces, por ejemplo, ver la bitácora de lo que han estado trabajando y es como, oye, hace 6 semanas nosotros sacamos tal cosa. Ah, sí, bueno, esto fue lo importante, etcétera. Y es como, veamos cómo están las métricas y empezar a tener una discusión sistemática sobre eso. Entonces, hay un involucramiento de lo que es los desarrolladores de software en esta otra etapa, pero es porque lo estamos viendo todo como integralmente como un equipo. O sea, estos desarrolladores de software, estos programadores, estos ingenieros, están colaborativamente como equipo trabajando un producto, resolviendo distintos problemas, y no son solamente, como alguien puede decir, como code monkeys, así como gente que desarrolla y uno le dice qué hacer nomás. Ellos están, digamos, involucrados, empoderados con el ciclo completo. Y por ejemplo, para ponerlo como en otra perspectiva, lo que es el ciclo de desarrollo de lo que puede ser una startup, cuando uno tiene una scale-up, por ejemplo, uno dice, sé que ya tengo Product Market Fit, ya estamos creciendo en lo que es muchas ventas, expansiones internacionales, marketing, etcétera. Uno podría decir como, bueno, en ese contexto, quizá hay algunas cosas que son más especializadas. Y por ejemplo, un equipo que está trabajando features podría estar como gastando, invirtiendo mucho tiempo en lo que es el desarrollo y no tanto en lo que es QA, lanzamiento o discovery, principalmente porque mucho de eso está como ya sistematizado o está soportado por herramientas, bueno, el mundo ideal. Eh, entonces, por ejemplo, uno no está como apagando incendios, etcétera. Y uno dice, no, sabéis que ya estamos en una etapa como más madura y hay ciertas cosas que, por ejemplo, en el diseño no son tan como con tanta incertidumbre, porque, por ejemplo, cuando uno ya tiene una aplicación madura, usualmente hay sistemas de diseño en los cuales uno tiene, por así decirlo, como componentes que están reutilizándose. Entonces, lo que significa el diseño no involucra mucho, de repente, como diseño gráfico o mucho discovery.
como que el discovery muchas veces se trata un poco como de priorizar y de definir un alcance adecuado. Y el diseño es cómo ocupamos las piezas del Lego que tenemos, trabajamos un montón, QA está soportado por herramientas, automatizado en muchos casos. Y en el lanzamiento también, por ejemplo, lo que son los aprendizajes, etcétera, ya por ejemplo, los KPI y las métricas que son importantes ya están como un poco bien definidas. Entonces, lo que uno ve es simplemente, bueno, sea lo que sea que hagamos, va a ir a apuntar a este conjunto de 10 KPI de alguna manera. Y lo que importa es que nosotros definamos bien, bueno, cuáles son las que se van a mover, nuestro policy de cómo, y después cómo eso pasó efectivamente cuando lanzamos algo. Y entonces eso significa, por ejemplo, cuando uno tiene un ciclo, ahí supongamos que en un producto más maduro uno puede estar pensando en quizás ciclos más largos, de 6 u 8 semanas, entonces 40%, ahí podría ser, bueno, 40% de 6 u 8 semanas, dependiendo de la cantidad de días hábiles que tenga. Ahí también hay que considerar algunas otras cositas porque, por ejemplo, muchas veces en estos ciclos completos está como otras actividades que están relacionadas, por ejemplo, con lo que son la metodología de desarrollo que tenga el equipo, lo que hablamos, por ejemplo, de Scrum, o por ejemplo, si es que hay algo como más bien Lean, o si están con Tripap, etcétera. Algunos que usan Safe, etcétera. Entonces hay como todos estos ritos que están metidos entre medio de lo que es el trabajo y pueden como permear ahí un poco estas definiciones o están insertos en alguna de estas etapas, pero usualmente coexisten bien y implican trabajo también. Pero aquí el punto principal es que, por ejemplo, hay uno podría decir como, bueno, hay mucho trabajo más maduro desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de feature, porque hay muchas cosas que ya el número como de permutaciones o de cosas que tenemos que explorar están ya identificadas, están acotadas o están soportados por herramientas automatizadas, etcétera. Eh, o por ejemplo, eh, solamente como para ilustrar la idea, hay algunos casos en donde la Scale-Up podría tener un montón más de lo que es discovery y diseño y no tanto desarrollo, pero sí, por ejemplo, harto QA y testing. De algo que suele pasar en muchas scale-up, que es, por ejemplo, testear muchos canales de marketing. Usualmente cuando uno tiene una scale-up, también uno tiene como una hipótesis de distribución que ya está como menos afianzada, entonces como que no está como haciendo muchas pruebas en ese estilo. Pero, por ejemplo, en algunos casos, algunas scale-up, por ejemplo, tienen que estar constantemente probando nuevas ad networks, nuevas integraciones con SDK, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay una cantidad importante de incertidumbre y de trabajo que hacer como punto de vista discovery, medio técnico, medio comercial, pero también eso puede tener como un balance distinto dependiendo de la naturaleza de lo que está haciendo el equipo. Y bueno, ¿qué pasa cuando uno piensa esto con los proyectos? O sea, uno dice, bueno, el gran problema de los proyectos es que usualmente tienen un largo como fijo, entre 1 y 3 meses. Usualmente están como ligados a lo que son como los ciclos de trabajo de cosas relacionadas con cosas financieras. Por ejemplo, hay muchas empresas que trabajan em, con una cadencia mensual, donde van diciendo, bueno, mes a mes nosotros vamos a trabajar cierta cosa y vamos a tener los resultados mensuales. Y después tienen como los resultados trimestrales. Sobre todo las empresas públicas trabajan ahí con trimestrales, entonces en general los proyectos están acotados a 1 o 3 meses. Pero a ver, oh, pero borraste el mensaje, Pablo. Justo había visto una pregunta. Si queréis, pregunta de nuevo y comenta. Eh, bueno, entonces, para fijar idea, cuando uno piensa en proyectos, el largo es entre 1 y 3 meses. Y el problema, mira, ya tenemos la pregunta. En Scale-Up, ¿desarrollo demora más por problemas de escalabilidad, por ejemplo, protocolo de red? En Scala, desarrollo demora más por temas, problemas de calidad. Ya, eso depende mucho porque, por ejemplo, a menos que tú tengáis, o sea, si entiendo bien la pregunta, porque, por ejemplo, en el tema de cuando hablas de red, hablas como de red de telecomunicaciones o de como la red de complejidad de lo que es como una potencial organización y todas esas cosas, que son como
dos cosas distintas. Si es lo primero, si es como de cosas de telecomunicaciones, no cacho suficiente del área, solo sé que tienen como, bueno, hartas dependencias y como de temas de hardware y por lo tanto, como esos tienen sus propios ciclos de vida, ajá, comunicaciones, em, como esos tienen, bueno, su propio ciclo de vida y que tienen como sus propios largos, de repente, claro, o sea, cuando estáis trabajando en una scale-up que tenga que ver con cosas con telecomunicaciones, quizá hay ciertas cosas que intrínsecamente van a ser más largas y como que no te la podéis sacar. Y eso, pero eso, digamos, yo creo que es independiente de la etapa en la que tú te encuentres. Si es que estás al principio, al medio, o sea, si quieres una startup naciente, si es que eres una startup buscando product market fit, o si ya estás haciendo la escala, lo que va a determinar, digamos, la escalabilidad es la naturaleza de lo que estás haciendo y no la etapa en la que te encontráis. Entonces, eh, son como digo, como comento en general, el largo del ciclo viene dado intrínsecamente por la naturaleza del producto en el que estáis. Y lo que uno controla un poco más es cómo distribuye los distintos tiempos dentro de esos ciclos naturales y cómo puede hacer quizá algunos ciclos más cortos dentro de lo que son cada una de esas etapas de ese ciclo natural. Eh, entonces, volviendo acá a lo del proyecto, el problema con los proyectos es que en general todo se lo lleva a desarrollo, o sea, como que se considera, bueno, vamos a desarrollar cosas y punto. Algo de diseño se hace, quizá, algo de QA se hace, quizá, pero preguntarse cómo reciben los usuarios las cosas o abordar los riesgos de antes, probablemente en la mayoría de los casos no pasa nada. Y lo único que importa es como output, o sea, como lo que sale, así como líneas de código, funcionalidades, features, o sea, si son las features adecuadas, si son las mejores soluciones a los problemas, si es que maximizan el valor, si disminuyen la incertidumbre, da lo mismo. Y, y por eso, en un contexto en donde si están en una cultura de trabajo de proyectos y quieren pasar a trabajar como con una cultura de producto, las decisiones más difíciles son, bueno, si nos pasamos a una mentalidad de producto y estamos como con una mentalidad donde casi todo es desarrollo, quizás hay algo de diseño igual y el resto cero. ¿Cuánto invertimos al principio? O sea, si es como, supongamos que estamos con nuestro equipo y es como ya, nosotros venimos pensando en proyectos y queremos pasarnos a pensar en productos. Bueno, y, y estamos entre 1 y 3 meses y vamos a tratar de adecuar esto, por ejemplo, a la naturaleza de nuestro proceso de desarrollo y la naturaleza intrínseca de nuestro producto. O sea, supongamos que son ciclos relativamente cortos. Eh, entonces, bueno, ¿cuánto invertimos en Discovery? ¿Cómo, no, cómo lo hacemos? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se pone a trabajar en ello? ¿Cómo lo hacemos colectivamente? ¿Qué cosa y cómo pasamos también a hacer un diseño como más sistemático en esa parte, etcétera? Y también cuánto invertir en el otro lado. O sea, bueno, si vamos a hacer cosas con QA y vamos a hacer cosas como de cara a los clientes, cómo vamos a tomar eso, cómo vamos a trabajar toda la parte de analytics, con la parte de herramientas, cómo vamos a instrumentalizarnos con todo eso para poder ver números y cómo vamos a trabajar esos números, etcétera. Y cuán largo es ese ciclo. O sea, eh, inescapablemente, dada la naturaleza de lo que uno está haciendo, esos ciclos intrínsecamente van a ser largos. Por ejemplo, si es que toca un caso de comunicaciones, de telecomunicaciones, u otra industria altamente regulada con alto hardware, pero idealmente, como este ciclo completo es en el que uno hace algo y ve como feedback de lo que está haciendo, ese ciclo debe ser ojalá lo más corto posible. Hay algunas cosas en donde la naturaleza intrínseca de lo que uno hace normalmente toma más tiempo. O sea, por ejemplo, en el caso extremo de Booking o Facebook, que trabajan a un día, bueno, hay cosas que de repente toman un poco más de liberación que un día. Y, y uno tiene que pensar quizá como en algo más largo, etcétera. Pero en general, la experiencia es que muchos de los ciclos son muy largos y uno tiene que buscar hacerlos más cortos. O sea, eh,
sobre todo porque, por ejemplo, dado que mucho de lo que es el aprendizaje y el reflexionar respecto a lo que uno está haciendo para incorporarlo en lo que es una nueva iteración, sucede al final de este ciclo. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en ciclos de 3 meses, dentro de un año, uno tiene como 4 momentos en donde está aprendiendo. Y dependiendo de las circunstancias, quizás eso es suficiente, pero cuando uno está, por ejemplo, en un producto temprano, preguntarse o como tratar de aprender solamente 4 veces al año es muy poco. Si uno lo trata, o sea, de manera sistemática, uno podría decir, bueno, uno aprende todos los días, pero si uno lo hace como, bueno, el aprendizaje colectivo que hacemos como deliberadamente como equipo, eso pasa como al final del ciclo y eso es algo que uno, por ejemplo, si busca ciclo, por ejemplo, en un extremo así, por ejemplo, semanal, uno dice, bueno, descontando 2 semanas de vacaciones son 50 en el año, 50 semanas, entonces uno tendría como 50 de eso. Quizá, por ejemplo, cuando uno tiene una startup temprano, uno se apuntar a eso. O incluso así como más chicos, así como ciclos de 2 días, así como decir, al principio vamos a darnos como 100 ciclos en un año de poder como aprender sobre lo que estamos haciendo. Y así como cada semana vamos a tener que tener 2 ciclos de lo que estamos haciendo. Entonces, y así uno, bueno, tiene que ir regulando y eso, cómo decidir eso es una decisión bien difícil. Y también, bueno, como todo esto de pasar como de una mentalidad de producto, o sea, de proyecto a producto. Y una pregunta aún más difícil es, ¿cómo hacer todo esto? Porque uno puede decir como, ya, ¿sabéis qué? Te creo, te banco, está bueno esto de pasar de proyecto a producto, y estas son buenas preguntas y no las queremos hacer, pero bueno, ¿por dónde partimos? ¿Cómo hacemos todo esto? Entonces, ahí es donde pasamos a cómo aplicarlo a tu producto. Dado que esto obviamente abruma, etcétera, y estamos en una charla introductoria, vamos a ver como algunos criterios de por qué nosotros podemos tomar ciertas consideraciones, ciertas ideas fuerza y cómo esas aplican a lo que nosotros estamos haciendo para encontrar como algunos puntos de partida de dónde agarrarnos para trabajar esto. Entonces, lo primero es que esto es un esfuerzo de largo aliento, es un viaje en sí mismo, o sea, uno sobre todo si está como en un contexto muy basado en proyecto y quiere pasarse al producto, esto va a ser algo que no va a pasar de la noche a la mañana, no va a pasar así como vamos a hacer una gran transformación digital y vamos a hacer como, vamos a traer unos consultores así agile y vamos a estar como una semana encerrados en un lado y de repente vamos a salir y vamos a estar trabajando como producto así rock on. Eso no va a pasar. Eh, esto es algo que toma tiempo madurar individualmente, toma tiempo madurarlo colectivamente y toma tiempo encontrar como las buenas formas de transicionar dentro del contexto en que estamos hacia el que queremos ir. Hay toda una disciplina que se llama Change Management, que trabaja eso. Y bueno, entonces el cómo trabajarlo, lo primero es como no perder de vista de que esto no es una carrera, es una maratón. Eh, Lo otro que es importante tener en perspectiva es que hay más cosas para desarrollar, o sea, que solo desarrollar para tener éxito. O sea, si uno mira el producto en el que está, en el contexto en el que está, y uno se tiene que preguntar, ya, lo que define que nosotros logremos agregar valor, crear valor, eh, que nosotros tengamos éxito. ¿Cuáles son como los factores así que no pensemos en lo que nosotros podemos hacer aún, en lo que nosotros estamos haciendo, sino que lo que es necesario, lo que es valioso. Eh, Incluso puede ser como mirando lo que es la competencia, etcétera. ¿Cuáles son como las cosas que están pasando, que están confluyendo a que esto sea exitoso? Y con un ojo bien crítico. Y en general, para cualquier producto, va a ser más que programar, va a ser más que línea de código. Va a haber otras cosas que hay que hacer para poder lograr tener éxito y hay que ser bien honesto al respecto y por así decirlo, incorporarlo de una manera en que, dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, requieren eh, contratar quizá como gente nueva con dedicación exclusiva para ciertas cosas, por ejemplo, equipos que consideran el diseño como no, pero
nuestro programador frontend es bueno para diseñar y chao. Y es como, no, pues no es lo mismo que tener una persona dedicada a hacer diseño. Entonces, eso es súper importante y qué cosas, por ejemplo, requieren quizá como gente nueva o cosas que se pueden trabajar de manera colectiva. Entonces, eso como requiere una introspección a nivel de equipo, de empresa, de startup y considerar, bueno, cuáles son cosas que tal vez debiésemos estar haciendo y que no la estamos haciendo o no con el volumen que requiere. Eh, También considero que la retroalimentación y el aprendizaje son claves. O sea, cuando estábamos hablando por ejemplo, lo que era el largo del ciclo, y que, por ejemplo, a más largo el ciclo, entonces menos aprendizaje, etcétera. Alguien muy apasionado por la gestión de proyectos podría decir, oye, pero cuando un proyecto está bien hecho, onda como que una vez me acuerdo que tuve una conversación con un muy apasionado project manager y es como, no, el problema de producto es que cuando tienes un proyecto bien definido y bien ejecutado, entonces todas las cosas que dice Product que hay que hacerse cargo, como por ejemplo lo que es el feedback, la recomendación de aprendizaje, eso en un proyecto bien definido también está. Y eso, cuando uno, por ejemplo, concatena varios proyectos, uno lo puede incorporar. Entonces, por ejemplo, uno puede tomar un ciclo de lo que llamamos producto y dentro de lo que es un proyecto, y en un proyecto bien definido, uno puede tener que hay una etapa de lo que es cierre, de clausura, de aprendizaje, tomar algunas cosas ágiles como de retrospectiva, etcétera, y todo lo que es necesario para lo que es la siguiente iteración. Entonces, eso es algo que, eh, por lo menos la creación de lo que significa la retroalimentación y el aprendizaje en un proyecto bien definido, son clave. Y están ahí, en un proyecto bien definido. Y el problema es que, si bien eso es cierto, y yo estoy de acuerdo con esa premisa, el que nosotros nos hagamos el tiempo para poder decir, por ejemplo, al final vamos a crear las instancias para poder generar retroalimentación y aprendizaje. Usualmente la vista desde el punto de vista de proyecto es que también es como, es algo que vive como en su propio rito y es como un checklist de cosas que uno hace. Y no es por así decirlo como un estado mental, un mindset, un lente con el cual uno mira todo. Y, y en ese sentido la parte de producto como que pone mucho más énfasis en eso. Y además porque no basta con solamente hacer como las cosas de aprendizaje, sino que ese aprendizaje hay que ocuparlo. Y por ejemplo, también dentro de lo que es la premisa de proyectos bien gestionados, sobre todo en alguna metodología de gestión de proyectos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos al principio de lo que es Discovery, todo lo que es la parte de riesgo, en muchas metodologías de lo que es el desarrollo de proyectos, hay gente que tiene maneras sistemáticas de abordar ese riesgo y, por ejemplo, hacer la gestión del riesgo paralela y como iterativa conjunta con la que es la ejecución de un proyecto. Pero lo que significa como hacer que esos riesgos estén relacionados con los aprendizajes y cómo eso se mapean al valor y cómo eso, por así decirlo, nos pone como un paisaje de distintas decisiones que nosotros tenemos que tomar. Eso también como que ya escapa un poco lo que es la formulación de los proyectos, porque eh, como yo lo planteo dentro de todo esto, como el factor común de lo que es el producto es como sustentar toma de decisiones. Eh, Muchas veces lo que son los proyectos se consideran como que hay ciertas decisiones que son del alcance dentro del proyecto y hay algunas que tienen que venir como impuestas desde afuera y que son como exógenas. Por ejemplo, en muchos contextos funciona. O sea, no quiere decir que porque yo esté aquí como abogando porque trabajemos en productos, no quiere decir de que la decisión de trabajar con proyectos bien definidos, con buena metodología, no sea buena en ciertos contextos, etcétera. Está súper bien. Pero eh, cuando nosotros estamos pensando algo en lo cual nosotros queremos lograr una cierta cosa deliberada, queremos lograr un cierto valor y tenemos como mucha gestión de riesgo, etcétera, y que algo que esté como eh, integrado, embebido de manera
como completa dentro de lo que estamos haciendo. Eh, por así decirlo, la gestión del proyecto se queda corta, esencialmente, y sobre todo en esta última patita de lo que es la parte de la toma de decisiones, donde no se considera como de manera íntegra. Entonces, y ahí uno podría decir como, bueno, al final, si uno tiene proyectos bien definidos y uno se incorpora, o sea, se empodera, por así decirlo, con la decisión, con la toma de decisiones, entonces eso podría ser una definición equivalente de Product Management, podríamos decir eso. Pero bueno, eh, todos estos elementos son clave. Y por lo mismo, es crucial el tener una relación más orientada al cliente, porque, por ejemplo, otro problema de los proyectos es que, en general, en todo lo que es la formulación, a menos que sea como un ítem dentro de lo que es el trabajo de la formulación del proyecto, eh, las preguntas, las hipótesis, las premisas, etcétera, nunca están pensadas desde el punto de vista de lo que es el cliente o el usuario. Entonces, el hecho de que hagamos muchas cosas que no estén poniendo como el foco, el prisma de pensar en función del cliente y usarlo como, por así decirlo, como un criterio unificador. Eso es algo que también, digamos, casi como que por sí mismo uno podría decir como, ya, mira, hasta la hora todo lo que hemos hablado, uno podría tener un proyecto bien definido y como empoderarse en la toma de decisiones y eso es Product Management, y sin hablar de Product Management. Pero está este otro tema, de que la visión no está como en el lenguaje de cómo conseguimos todo esto, no está orientado al cliente y un valor muy grande simplemente de cómo vamos entendiendo todo, cómo son las historias que nos contamos para entender lo que estamos haciendo cuando están en función del cliente, nos acerca mucho más al impacto de lo que estamos generando. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el otro punto, que hay que enfrentar las consecuencias de lo que hacemos. O sea, muchas veces como que la accountability, la responsabilidad que tiene un proyecto es siempre como entregar en tiempo y forma, pero si lo que terminó haciéndose tiene valor o no, es algo que da lo mismo. Pero cuando estamos en un contexto, por ejemplo, de una startup, de un emprendimiento, de algo propio, en donde nosotros sí buscamos generar valor, pensar las cosas como proyecto no nos sirve, porque el equipo se tiene que hacer cargo, por así decirlo, de las decisiones de lo que va haciendo para poder generar ese aprendizaje del que nosotros estábamos hablando y tenerlo. Y, y otra cosa, digamos, que también es clásico, con lo cual poder decir como, bueno, esto es una realidad que en la que tenemos que vivir, es que no hay software terminado. No, solo aquel que evoluciona. O sea, por ejemplo, en Game Development tiene una otra forma de decirlo que me gusta mucho, que no existen los juegos que se terminaron, que se ha acabado su desarrollo, solamente los que se lanzaron. Y es porque cuando uno está como muy metido en el desarrollo de un juego, eh, uno siempre puede encontrar como cosas que puede mejorar, expandir, etcétera. Y uno puede tener como una lista de lavandería infinita de cosas para hacer. Y eventualmente uno tiene que sacar las cosas a la calle. Y estas cosas tienen que ir evolucionando. Y por ejemplo, mucho de lo que significa el trabajar en proyectos, como que supone que las cosas, uno como que son como piezas de un puzzle que uno las encuentra y uno si las ordena de manera adecuada simplemente ejecuta. Mucho de lo que subyace a la premisa de trabajar en proyectos es que uno tiene que poner toda la carga en la planificación y toda la carga en la ejecución. Y si un proyecto falló es porque no fue lo suficientemente bien planificado o no fue lo suficientemente bien ejecutado. Y eso es falso. O sea, muchas veces uno puede planificar muy bien o como digamos satisfaciendo todos los criterios que uno se ponga a priori y, y también ejecutar súper bien. Pero hay muchas condiciones que, por ejemplo, en las preguntas que nos hacía Pablo, que están fuera de lo que nosotros podemos controlar. Y también, incluso sin considerar eso, cuando uno empieza como a entrar en el detalle de todo lo que uno puede hacer, la cantidad, como el alcance, como de las herramientas perfectas, sobre todo porque como estamos pensando en software, estamos como materializando ciertas cosas que no existen con una flexibilidad como infinita. eh, y las
distintas combinaciones o permutaciones de cómo hacer eso también son virtualmente infinitas. La cantidad de cosas que podemos hacer es virtualmente ilimitada, o sea, es órdenes de magnitud que siempre es la que podemos hacer. Entonces, el poder como gestionar esa infinitud, por así decirlo, con la realidad de lo que podemos hacer, es algo que la óptica o el prisma de proyectos también se queda corto, porque el, no lo incorpora como una realidad intrínseca a lo que estamos haciendo, como que por así decirlo, eh, la niega al decir de como, bueno, si solamente tienes que planificar o ejecutar bien, o no se hace cargo del todo, en lo que significa lo que la misma ejecución de lo que el definir bien los proyectos. En cambio, la visión de producto es algo que toma esto como algo que está intrínsecamente presente y uno tiene que aprender a gestionarlo. Y relacionado con eso mismo, lo que decíamos, bueno, lo que define el valor y nuestro software cambia. O sea, uno cuando parte un proyecto, como que uno dice, bueno, si planifico y todo perfecto y todo inmutable, sobre todo como con esta herencia industrial donde las cosas tangibles como que no tienden a cambiar mucho, entonces uno puede planificar bien y uno puede ejecutar bien. Pero dado que lo que nosotros trabajamos en general en software, está como mucho más sujeto a cosas que cambian y la naturaleza misma del software cambia mucho. Entonces, eso es algo que tiene un impacto y cambia tanto las condiciones en las que nosotros podemos planificar y ejecutar los proyectos, que no tenerlo como considerado de manera intrínseca en lo que hacemos también es un detrimento. Y también otra cosa, como relacionada, por ejemplo, con la parte de las consecuencias, es que los proyectos suelen crear deuda técnica, pero los productos la viven. Porque, por ejemplo, un truco que suele pasar con proyectos cuando uno tiene una mentalidad de proyecto y uno está obsesionado con cumplir un plazo para, digamos, porque uno pensó que planificó bien, pero no se hizo cargo o no pudo prever ciertas cosas que eran imprevisibles. Entonces, uno está ejecutando y la ejecución de esto que está haciendo está intrínsecamente más larga que el plazo que tenemos. Y como el proyecto es como, no, pero tiene que salir a tiempo porque el compromiso y el plazo y etcétera. Entonces, lo que suele pasar con muchos equipos de desarrollo es que en vez de hacer las cosas de una manera que les permita eh, progresivamente en el tiempo trabajar de manera adecuada, como desarrollando bien con la buena arquitectura, tomándose el tiempo para diseñar bien las cosas y testearlas adecuadamente, etcétera. Entonces, muchas de esas cosas que están como horneadas en la calidad de lo que uno hace, pasan a segundo plano. Y lo único que importa es como con un definition of done operation criteria que es relativamente pobre y no muy sincero, uno logra el plazo ficticiamente, pero con un montón de problemas tras bambalinas. Y claro, o sea, uno cumplió el proyecto y por ejemplo, cuando ese trade-off es relativamente chiquito, uno puede vivir con eso y en el siguiente proyecto puede tener un cierto impacto mínimo, etcétera. Pero cuando uno va tomando cada vez riesgos más grandes y va componiendo esto a lo largo del tiempo y uno está haciendo estos proyectos, por ejemplo, uno al mes, y crea como un poco de deuda técnica que te va atrasando una fracción, así como un 1%, pero después uno tiene 12 iteraciones en un año, 24 en 2 años. Después ese 1% ya no es uno, sino que es 0,1 elevado a 24. Y no tengo el número ahí, pero eso se va componiendo rápidamente. Y eso va mermando muy dramáticamente la calidad de lo que podemos hacer. Y dado que muchas veces en los proyectos, dado que las consecuencias de esa deuda técnica, salvo por ejemplo cambiar las estimaciones, no tienen ningún efecto, da lo mismo. Pero cuando nosotros estamos, por así decirlo, con una mentalidad de producto, esa deuda técnica y nuestra incapacidad de poder como ejecutar más rápido y poder eh, lograr aprender lo suficientemente rápido o llevar nuestra hipótesis a un cierto nivel con el que estamos trabajando, entonces esa decisión sí nos afecta. Y por eso digo que los productos la viven, porque en general, por ejemplo, la premisa cuando uno está pensando en productos es que la deuda técnica no es algo como completamente inevitable, son cosas que van a estar ahí, pero uno la ocupa como
una visión como útil es considerarlo como un crédito. Es por así decirlo como, mira, vamos a endeudarnos, pero esto tiene una tasa de interés. Y esa tasa de interés está relacionada, por ejemplo, con el costo que después nos va imponiendo esto cuando se va componiendo en el tiempo. Entonces, cuando uno la considera como de ese punto de vista, como casi financiero, uno puede como tomar decisiones donde está considerando, bueno, el valor que generamos, pero versus el costo, la deuda que nos produce, donde realmente se siente como deuda, por eso deuda técnica. Entonces, eso como considerarlo también de nuevo, como horneado dentro del criterio que estamos haciendo, es muy valioso. Y finalmente, porque estamos en la sección de cómo aplicar esto a tu producto y que tenemos como distintas aristas, etcétera, y cómo podemos tener una conversación, por ejemplo, con nuestro equipo, nuestros productos, de cómo pasarnos a esta mirada, es que, bueno, un enfoque producto aborda todo esto y más. O sea, la naturaleza de lo que estamos haciendo, en general, en el contexto de startups, de productos digitales, tiene todos estos desafíos. Y un enfoque producto no cierra los ojos a estos desafíos, sino que se hace cargo de ellos con formas que nosotros podemos trabajarlo, en vez de como suponer que las condiciones son ideales y decir como, bueno, esto no existe y por lo tanto me desentiendo, que usualmente el problema con la mirada de proyecto. Entonces, si estamos en un contexto donde se trabaja con proyectos, podemos como ver todas estas consideraciones, cómo se instancian en nuestro contexto actual, cuáles son como las que nos pegan más o las que nos impactan más o las que no son más asequibles, por ejemplo, decir como, oye, nosotros ya estamos cerca de esta práctica, ¿por qué no la empezamos a incorporar? Entonces podemos ir iterativamente, orgánicamente, adoptando una mirada más de producto. Pero bueno, todo esto es abrumante en sí mismo. Y aquí hay que recordar que no podemos perder de perspectiva que toda esta charla, la de hoy y todo este ciclo, fue una introducción, porque el trabajo de verdad comienza ahora, con ustedes. Eh, También conmigo, porque por ejemplo, ¿qué es lo que se viene ahora? Este es, bueno, un screenshot de mi canal, donde va a estar este video, donde están viendo este video las personas que lo ven en diferido. Y este fue como ciclo de charlas, fue el comienzo de lo que son como una introducción al Product Management, pero en las próximas semanas voy a estar trabajando en otras consideraciones más puntuales, por ejemplo, eh, cosas mucho más específicas, videos mucho más cortitos, para ver temas puntuales de cosas, por ejemplo, que están relacionadas con el día a día del trabajo de Product Management, para personas que, por ejemplo, estén pensando en querer trabajar en este rol y quieren transicionar del rol en el que están hacia este, o gente que ya está teniendo como experiencia y quiere como tener nuevas perspectivas, etcétera, nuevas ideas para poder aplicar esos productos. Y también va a estar trabajando distintas ideas, distintos videos, distintos recursos para emprendedores que estén pensando, por ejemplo, bueno, nosotros estamos en un contexto de queremos innovar, queremos hacer tal cosa, etcétera. Esta es nuestra premisa. Y, por ejemplo, cuando uno tiene un producto en una etapa muy temprana, usualmente todo lo que hemos hablado como mirada de producto vive en el equipo entero de founders. Y, no, por ejemplo, no tiene sentido contratar un product manager porque es algo que vive como en el equipo entero. Entonces, ¿cómo nosotros podemos adoptar distintas ideas, distintos conceptos de lo que es pensar desde un punto de vista de producto, pero para trabajarlo de una manera como más colectiva dentro del equipo de founder o el equipo inicial de una startup, antes de tener, por ejemplo, una persona que dé como soporte a todo esto? Porque usualmente cuando tienes un equipo chiquito, lo más valioso es que esto viva como dentro del equipo y cuando ya tienes como un cierto volumen, etcétera, em, ahí pues quizá vale la pena como apoyarse en alguien que esté dando este sustento. Pero mientras tanto hay cosas que pueden hacer como equipo y también, bueno, otras cosas como relacionadas con tecnología, metodología ágil, etcétera, potpourri de otros temas también voy a abordar en el canal. Y bueno, espero que esto sea valioso y que pueda ayudarle, bueno, en las distintas cosas que están haciendo. Y por supuesto, si alguien tiene dudas, comentarios en los mismos, con respecto a los mismos videos, o quiere, por ejemplo, hacer doble clic en algo y es como, oye, tengo un problema, etcétera, quiero
quieren entender un poco más, siempre abierto a que me escriban, conversemos, etcétera, y podemos buscar alguna manera de, ya sea como yo les comparto ciertas cosas puntuales más concretas que les puedan servir, o eventualmente podemos trabajar, colaborar juntos en alguna instancia específica, etcétera. Entonces, eso sería todo por hoy. Eso sería todo por este ciclo. Muchas gracias por haber visto hasta acá en este video, para también las personas que han visto las sesiones completas. Y nos estamos viendo en los próximos videos en la internet por ahí. No sé si hay alguna pregunta de nuestro asistente que tenemos. Pablo nos dice, ha sido una increíble experiencia este ciclo, grandes herramientas entregadas. No sé si tiene mucha relación, pero quizá algún consejo sobre el financiamiento, la venta, esa parte que si no anda todo el esfuerzo va a pique. Claro, sí, eso es algo que también, por ejemplo, quiero abordar. Por ejemplo, hay algunas cosas de lo que significa, por ejemplo, cuando tienes una startup B2B y que está relacionada, o sea, su manera de crecer es como fuertemente en venta, cómo eso se mapea a todo lo que es el proceso de producto y todo lo que implica pensar como producto cuando tienes como ese modelo de negocio. Tiene alta implicancia por ejemplo, ahí hay altas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay como maneras como estratégicas de considerar lo que es el proceso de venta y cómo, por ejemplo, eso puede estar soportado para la fuerza de venta desde un punto de vista de producto, de cómo lo que es el equipo de desarrollo y el equipo de producto puede dar soporte de la mejor manera, por ejemplo, a esas ventas más estratégicas. Y yo creo que, claro, voy a abordar eso en algún futuro video y etcétera. Ahí sí que, por ejemplo, para dos puntales, antes de tiempo te podemos comentar aparte. Y, pero sí, o sea, hay cosas que se pueden hacer. Ahí tengo una referencia que no me acuerdo el nombre en este momento, pero la voy a buscar y te la mando después por internet. Eh, y la coloco como comentario en el video. Y lo que es financiamiento, claro, eso es como otra dimensión que también es súper valiosa, que tiene que ver, por ejemplo, bueno, hay algunas cosas que son como conceptuales sobre las que quiero conversar y quiero también hacer video y material, que es como cuáles son como los distintos modelos de financiamiento que hay y cómo, por ejemplo, eso tiene consecuencias en cómo nosotros gestionamos y trabajamos muchas cosas de producto. Es importante saber cómo de esos modelos y cómo subordinan ciertos incentivos para lo que hacemos y manejar expectativas y todo eso. Pero claro, ahí por ejemplo, para cosas más concretas, va a depender, por ejemplo, de la instancia puntual del producto o de la empresa que uno tiene, porque por ejemplo, particularmente en Chile existen varias instancias de financiamiento tempranas, como los capitales semilla, las cuestiones como ciertos fondos que pueden ser accedidos por las distintas incubadoras, y también hay algunas otras cuestiones dependiendo de la industria. Hay como algunos fondos que son, por ejemplo, cofinanciados por el Estado, con ciertos volúmenes de plata, y también algunas entidades privadas. Por ejemplo, hay varios venture capital en Chile que invierten en startups, pero que tienen, bueno, ahí como sus consideraciones específicas. Y bueno, y todo el mundo de la deuda que uno puede tomar, o sea, las empresas se pueden endeudar también. Y también hay otra cosa que está relacionado con los aspectos más financieros de lo que es una startup o una empresa, que muchas startups o empresas de software como que vienen la premisa, bueno, somos computines, hacemos software, y como que de repente no tienen mucho conocimiento de ciertas cosas financieras que son importantes, y cómo eso tiene cierto impacto o subordina mucho de lo que hacemos. Y si bien, bueno, hay harto de eso ahí, hay algunas cosas que
desde lo que es la mirada de Product Management son re importantes, que es, por ejemplo, entender cómo funcionan ciertas métricas básicas de lo que es la operación de una empresa, eh, como es como, por ejemplo, la gestión contable básica que tiene que tener una empresa, una startup, y, y cómo esas métricas, por así decirlo, subordinan los rangos en los que uno puede tomar ciertas decisiones. Y, y también cómo uno puede, por ejemplo, en lo que es la formulación de decisiones, cómo uno puede, para distintas iniciativas, tratar de encontrar fórmulas de generar como casos de negocio para lo que está haciendo. Y, y eso también, claro, ahí tengo ahí en mis post-its de como ideas para hacer, hablar un poquito de eso más. Pero por ahora, lo que era como por ejemplo el modelo de venta, que no me acuerdo el nombre, pero no quiero cuentear, pero hay como un modelo de venta estratégica que es como referencia estándar y que es bueno verlo porque por lo menos es lo que yo he encontrado que más sistematiza cosas. Entonces lo voy a comentar ahí lo voy a mandar por interno y lo voy a comentar en el video. Hay un libro sobre Venture Capital y todo eso que está en inglés, que es como la Biblia. Lo tengo por ahí, pero también no me acuerdo el nombre, lo voy a comentar. Y bueno, y finalmente lo otro, claro, comento de que para lo que es la salud contable de una empresa, también es un tema. Ahí yo todavía estoy investigando, o sea, tengo como algunas cuestiones como sueltas, pero no he encontrado como una referencia así como, este es como el libro o el lugar como para aprender, como que estoy sintetizando ahí todavía eso, entonces no podría dar como mucho más detalle de eso por ahora. Pero con las dos primeras, por lo menos yo creo que va a haber algo accionable de pronto. Así que la voy a comentar en el video, te la mando ahí por interno también, Pablo. Así que eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo, por venir. Gracias a la gente que está viendo aquí hasta el último momento. Y nos estamos viendo. Eso sería todo. Adiós. Ah, no olviden like and subscribe. Soy pésimo. Estoy partiendo de esto de YouTube. Sí, like and subscribe, por favor. Adiós.